Bienvenidos a las historias de Lilith. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a estas historias. En este caso, la historia Estación Hawksville de Robert Silverberg. Bueno, hasta el momento estamos viendo un poco cómo es esta prisión en el pasado de estos hombres que piensan diferente. Pero bueno, vamos a conseguir un poco más de información acerca de lo que sucede en este lugar y de la llegada del nuevo prisionero. Espero que les guste. El sendero que llevaba del edificio principal a la choza donde vivía Donald Latimer era sobre todo cuesta abajo, cosa que Barrett agradecía, aunque sabía que dentro de un rato, al volver, tendría que esforzarse subiendo la cuesta. La choza de Latimer estaba en el borde oriental de la estación y un poco por encima. Han y Barrett caminaron despacio hacia ella. Han se mostraba preocupado por la pierna herida de Barrett, y a Barrett le molestaba el esfuerzo exagerado que hacía el joven para seguirle el ritmo. Lo desconcertaba ese Han. El hombre estaba lleno de aparentes contradicciones, como por ejemplo aparecer allí con el peor caso de shock temporal que Barrett había visto jamás, y después recuperarse con notable rapidez. O parecer frágil y tímido, pero ocultar sólidos músculos debajo de la túnica. Dar una apariencia exterior de incompetencia general, pero mostrar un tranquilo dominio a la hora de hablar. Barrett se preguntaba qué habría hecho ese joven pulcro para ganarse el viaje a la estación Hawksville, pero ya tendría tiempo de averiguarlo, todo el tiempo del mundo. Han señaló el horizonte con la mano y dijo: «Todo es así, roca y océano». Eso es todo. La vida terrestre aún no ha evolucionado, no lo hará por bastante tiempo. Todo es maravillosamente simple, ¿verdad? Nada de amontonamientos, nada de expansiones urbanas, nada de atascos. Hay algo de musgo trasladándose a la tierra firme, pero no mucho. ¿Y en el mar? ¿Hay dinosaurios nadando por ahí? Barrett negó con la cabeza. No habrá vertebrados hasta dentro de 30, 40 millones de años. Llegarán en el Ordovícico, y nosotros estamos en el Cámbrico. Ni siquiera tenemos peces todavía, y mucho menos reptiles. Solo podemos ofrecer cosas que se arrastran. Algunos mariscos, unas cosas grandes y feas parecidas a calamares y trilobites. Tenemos más o menos 700.000 millones de especies diferentes de trilobites. Y un hombre del grupo, llamado Mel Rudiger, el que te dio el trago cuando llegaste, los colecciona. Rudiger está escribiendo el texto definitivo sobre los trilobites, su obra maestra. Pero nadie tendrá la oportunidad de leerlo en el futuro. Arriba, decimos nosotros. Arriba. Qué pena, dijo Barrett, una obra tan brillante y desaprovechada, porque aquí a nadie le importa un bledo la vida y las desgracias de los trilobites, y arriba nadie se enterará jamás. Pedimos a Rudiger que grabara el libro en placas de oro imperecederas, con la esperanza de que lo encontraran algún día los paleontólogos. Pero dice que hay muy pocas probabilidades de que eso llegue a sus manos. 1.000 millones de años de geología comerán las placas sin remedio antes de que alguien las encuentre. Y si alguna vez aparecieran, lo más probable es que fueran usadas para iniciar una nueva religión o algo parecido. Han hizo una mueca. ¿Por qué el aire tiene un olor tan extraño? La composición es diferente, dijo Barrett. La hemos analizado. Más nitrógeno, un poco menos de oxígeno, casi nada de dióxido de carbono. Pero en realidad no te resulta extraño por eso. Ocurre que aquí el aire es puro, incontaminado por los júbilos de la vida. Nadie excepto nosotros lo ha estado respirando, y no somos tantos. Me defraudó un poco que esto esté tan vacío, dijo Han sonriendo. Esperaba junglas exuberantes de plantas extrañas, y pterodáctilos girando en el aire, y quizá un tiranosaurio chocando contra una valla de la estación. Nada de junglas, nada de pterodáctilos, nada de tiranosaurios, nada de vallas. No hiciste tus deberes. Lo siento. Estamos a finales del período cámbrico. La vida es exclusivamente marina. Fueron muy considerados al elegir una era tan pacífica como basurero para los prisioneros políticos, dijo Han. Tenía miedo de que no hubiera más que dientes y garras. Barrett soltó un escupitajo. Así que considerados. Buscaban una era en la que no pudiéramos dañar su medio ambiente.
Eso significaba que tenían que mandarnos a un tiempo anterior a la evolución de los mamíferos. No fuera que por accidente agarráramos al antepasado de toda la humanidad y le retorciéramos el pescuezo. Y ya que estaban, decidieron escondernos en un pasado tan remoto que estaríamos a una enorme distancia de toda vida terrestre, siguiendo la teoría de que si matábamos a una cría de dinosaurio, podíamos afectar todo el curso del futuro. Su mundo. ¿No les importa que atrapemos unos pocos trilobites? Es evidente que creen que no hay riesgos, dijo Barrett. Los hechos parecen darles la razón. La estación Hawksbill lleva aquí 25 años y no da la sensación de que hayamos alterado la historia futura de manera perceptible. Todo sigue igual, a pesar de nuestra presencia en este sitio. Por supuesto, tienen la precaución de no mandarnos mujeres. ¿Por qué? Para que no empecemos a reproducirnos y a perpetuarnos. Eso, ¿cómo enredaría las cosas a lo largo del tiempo? Una exitosa avanzada humana plantada aquí 1000 millones antes de Cristo y que ha tenido todo ese tiempo para evolucionar y mutar y crecer. Una línea evolutiva aparte. Por supuesto, dijo Barrett, cuando llegase el siglo XX mandarían nuestros descendientes, sin importar qué clase de criatura fueran para ese entonces, y los demás tipos de seres humanos estarían probablemente haciendo trabajos forzados y se habrían creado más paradojas de las que uno puede imaginar. Por eso no nos mandan mujeres. Pero envían mujeres al pasado. Sí, claro, dijo Barrett. Hay también una cárcel para mujeres, pero está a unos cientos de millones de años en el futuro, a finales del Silúrico, y los dos grupos jamás se encontrarán. Por eso Ned Altman trata de fabricarse una mujer con tierra y basura. Dios necesitó menos para hacer a Adán. Ned Altman no es Dios, señaló Barrett. En eso radica su problema. Mira, esta es la choza donde te vas a quedar, Han. Te pongo con Don Latimer. Es una persona sensible, interesante y agradable. Antes de meterse en política era físico, y lleva aquí unos 12 años. Tengo que advertirte que últimamente está explorando una firme y algo disparatada beta mística. El tipo con el que vivía se mató el año pasado, y desde entonces Don ha estado tratando de encontrar una manera de salir de la estación mediante el uso de poderes extrasensoriales. ¿Lo hace en serio? Me temo que sí. Y nosotros también tratamos de tomarlo a él en serio. En la estación Hawksbill todos aceptamos las rarezas de los demás. Es la única manera de evitar una epidemia de psicosis. Latimer quizá trate de que colabores con él en sus proyectos. Si no te gusta vivir con él, puedo cambiarte a otro sitio. Pero quiero ver cómo reacciona ante alguien que es nuevo en la estación. Me gustaría que intentaras vivir con él. Quizá pueda incluso ayudarle a encontrar esa puerta extrasensorial que busca. Si la encuentras, llévame contigo, dijo Barrett. Los dos se echaron a reír. Después Barrett llamó a la puerta de Latimer. No hubo respuesta. Esperó un momento y entonces la abrió de un empujón. En la estación Hawksbill no había cerraduras. Latimer estaba sentado en el suelo de piedra, con las piernas cruzadas, meditando. Era un hombre delgado, de expresión suave, piel apergaminada y boca triste, y empezaba a mostrar signos de vejez. En ese momento parecía estar por lo menos a 1.000.000 de kilómetros de distancia, totalmente ajeno a la presencia de ellos. Han se encogió de hombros. Barrett se llevó un dedo a los labios. Esperaron en silencio unos minutos, mientras Latimer comenzaba a salir del trance. Se levantó de un solo movimiento fluido, sin usar las manos. «Acabas de llegar», dijo en tono amable, sin levantar la voz. «Hace menos de una hora. Soy Liu Han». «Donald Latimer». Latimer no ofreció estrecharle la mano. «Lamento tener que conocerte en este ambiente, pero quizá no tengas que seguir tolerando esta forma ilegal de prisión durante mucho tiempo más». «Don, Lou se queda a vivir contigo. Creo que podéis llevaros bien. Él era economista en 2029, hasta que le aplicaron el martillo». Los ojos del Latimer se animaron. «¿Dónde vivías?», preguntó. «En San Francisco». Los ojos perdieron el brillo, como si hubieran recibido una mala noticia. «¿Estuviste alguna vez en Toronto?», dijo Latimer. «Toronto, no», respondió Han. «Yo soy de allí. Tenía una hija que ahora anda por los 23 años, Nella Latimer, y pensé si la conocerías». «No, lo siento». Latimer soltó un suspiro. No era muy probable que la conocieras, pero me encantaría saber en qué clase de mujer se ha convertido. La última vez que la vi era una niña pequeña. Tenía,
tenía 10 años, casi 11. Supongo que ahora estará casada. A lo mejor hasta tengo nietos. O quizá la mandaron a la otra estación. Es posible que haya actuado en política y... Latimer hizo una pausa. Nella Latimer, ¿estás seguro de que no la conociste? Barrett los dejó solos. Hank con expresión preocupada y comprensiva. Latimer confiado, abierto, esperanzado. Daba la sensación de que se iban a llevar muy bien. Barrett le pidió a Latimer que a la hora de la cena acompañase al nuevo al edificio principal para poder presentarlo a todos, y se fue. Había empezado a caer de nuevo una llovizna fría. Barrett terminó despacio, con dolor, subiendo la cuesta, ahogando un gruñido cada vez que apoyaba el cuerpo en la muleta. Había sido triste ver cómo desaparecía la luz de los ojos de Latimer al oír que Hank no sabía nada de su hija. La mayor parte del tiempo, los hombres de la estación Hawksville trataban de no hablar de su familia. Preferían sabiamente tener bien reprimidos esos torturadores recuerdos. Pensar en los seres amados era sentir el dolor de la amputación, desesperado e incurable. Pero la llegada de nuevos prisioneros solía remover los viejos lazos. Nunca había noticias de los parientes y obtenerlas resultaba imposible porque los hombres de la estación no tenían manera de comunicarse con nadie de arriba. Enviar algo hacia adelante en el tiempo, aunque solo fuera una milésima de segundo, resultaba imposible. Imposible pedir la foto de un ser amado, imposible encargar remedios o instrumentos, imposible conseguir un libro determinado o una cinta codiciada. De manera mecánica, impersonal, las autoridades de arriba hacían envíos periódicos a la estación de cosas que podían ser útiles para los presos, material de lectura, medicinas, equipo, alimentos. Pero eso siempre estaba elegido al azar, de manera impredecible, extraña. De vez en cuando sorprendían con su generosidad, como cuando enviaron una caja de Borgoña, o un paquete de cintas sensoriales, o un aparato para cargar la batería. Esos regalos significaban por lo general que se había producido un breve deshielo en la situación del mundo. El descenso de la tensión solía producir un efímero deseo de ser buenos con los chicos de la estación Hawksville. Pero tenían una política estricta en cuanto al envío de información sobre los parientes, o en cuanto al envío de periódicos y revistas. Buen vino, sí, un tridim de una hija que no podrían abrazar nunca más. No. Por lo que sabían arriba, no había nadie vivo en la estación Hawksville. Una plaga podía haber matado a todo el mundo hacía 10 años, pero no tenían manera de averiguarlo. Ni siquiera podían estar seguros de que los desterrados hubiesen sobrevivido durante el viaje al pasado. Todo lo que habían comprobado a partir de los experimentos de Hawksville era que un viaje al pasado de menos de 3 años probablemente no sería fatal. Alargar la duración de los experimentos más allá de ese punto resultaba poco práctico. ¿Qué efecto produciría moverse 1.000 millones de años a través del tiempo? Eso no lo había sabido con certeza ni siquiera el propio Edmund Hawksville. De manera que siguieron haciendo envíos a los prisioneros, basados en la suposición ciega de que estaban vivos y podían recibirlos. El gobierno hacía señas con previsible continuidad, cuidando a quienes habían condenado a una separación eterna del Estado. El gobierno, aunque fuera muchas otras cosas, no era malvado. Barrett había aprendido hacía mucho tiempo que la tiranía represora y sangrienta no es la única forma de totalitarismo. Barrett se detuvo en la cima de la colina para recuperar el aliento. Naturalmente, el olor de aquel aire extraño ya no le resultaba nada raro. Se llenó los pulmones hasta que se sintió un poco mareado. La lluvia cesó de nuevo. Los rayos de sol atravesaban la atmósfera gris, haciendo brillar y chispear las rocas desnudas. Barrett cerró los ojos un momento y se apoyó en la muleta, y como si estuviera mirando una pantalla interior, mental, vio las criaturas de muchas patas que salían del mar, y las anchas alfombras de musgo que se extendían por la tierra, y las plantas sin flores que se desenroscaban y alargaban las ramas grisáceas y escamosas, y el pálido pellejo de anfibios extraños, de hocico chato, que brillaban en la orilla del agua, y el calor tropical de la época carbonífera, que bajaba como un guante asfixiando el mundo. Todo eso quedaba en un futuro lejano. Dinosaurios, pequeños mamíferos parlanchines, pitecántropos que cazaban con hachas de mano en los bosques de Java.
Sargón y Aníbal y Atila y Orville Wright y Thomas Edison y Edmund Hopkins. Y finalmente, un gobierno benévolo para el que los pensamientos de ciertos hombres resultaban tan intolerables que decidía desterrarlos a una roca desnuda en los orígenes del tiempo. El gobierno era demasiado civilizado para matar a los hombres por actividades subversivas y demasiado cobarde para dejarlos vivos y en libertad. El término medio era la muerte viviente de la estación Hawksville. 1.000 millones de años de tiempo infranqueable era una buena forma de aislamiento hasta para las ideas más nihilistas. Haciendo algunas muecas, Barrett anduvo penosamente el resto del camino hasta la choza. Hacía tiempo que había aceptado el hecho de su destierro, pero aceptar la ruina del pie era una cosa muy diferente. Siempre había tenido fortaleza física. Temía la vejez porque podría mermarle las fuerzas, pero había llegado a los 60 años y la edad no le había minado la salud tanto como temía, aunque ya no era la misma. Sin embargo, si no fuera por aquel absurdo accidente que podría haberle ocurrido a cualquier edad, aún podría estar disfrutando de todas sus fuerzas. El deseo vano de encontrar la manera de recuperar la libertad de su propia época ya no lo atormentaba. Pero Barrett deseaba con todo el corazón que las autoridades sin rostro de arriba enviasen el equipo necesario para reconstruirle el pie. Entró en la choza, arrojó a un lado la muleta y se hundió inmediatamente en el catre. Cuando Barrett había llegado a la estación Hawksville, no había catres. Entonces uno dormía en el suelo, y el suelo era de piedra. Si te sentías ambicioso, salías y escarbabas en las grietas y pliegues de la placa rocosa, buscando la nueva y escasa tierra, y puñado a puñado te hacías una cama de 2 centímetros de altura. Ahora las cosas estaban un poco mejor. Barrett había sido enviado allí cuando la estación llevaba 4 años funcionando, y no había más que una docena de edificios y pocas comodidades. Eso era en el año 2008, tiempo de arriba. La estación era entonces un sitio salvaje y deprimente, pero los constantes envíos de arriba la habían convertido en un sitio relativamente tolerable para vivir. De los más o menos 50 desterrados que habían precedido a Barrett en Hawksville, no quedaba ninguno vivo. Hacía casi 10 años que ocupaba la más alta jerarquía del campo de prisioneros, desde la muerte del viejo Pleyel, el hombre de barba blanca a quien Barrett consideraba un santo. Allí el tiempo había pasado exactamente al mismo ritmo que arriba. El martillo estaba anclado en ese punto del tiempo, sincronizado de manera perfecta con su contrapartida en el lejano futuro, de manera que Lu Han, para llegar poco más de 20 años después de Barrett, había partido de arriba en una fecha situada en el calendario exactamente 20 años y unos meses después de la expulsión de Barrett. Han venía del 2029, toda una generación posterior al mundo que había dejado Barrett. Barrett no había tenido valor para ponerse a pedirle datos sobre esa generación. Ya tendría tiempo de enterarse de todo lo necesario. Igual no le serviría de mucho. Barrett buscó un libro, pero las caminatas alrededor de la estación lo habían fatigado más de lo que creía. Miró un instante la página y después lo dejó y cerró los ojos. Detrás de los párpados desfilaron algunas caras. Bernstein, Pleyel, Hawksville, Janet, Bernstein. Se quedó dormido. Jimmy Barrett tenía 16 años y Jack Bernstein le estaba diciendo: «¿Cómo, siendo tan grande y feo, no te importan un bledo los débiles de este mundo?» «¿Quién dice que no me importan un bledo?» «No hace falta decirlo, es evidente. ¿Dónde está tu compromiso? ¿Qué haces para que no se desintegre la civilización?» «La civilización no se está, dijo Bernstein con desdén. «¡Qué torpe eres! Ni siquiera lees los periódicos. ¿Te das cuenta de que hay una crisis constitucional en este país y que a menos que personas como tú y yo nos pongamos a hacer algo, dentro de menos de un año habrá una dictadura en Estados Unidos?» «Exageras», dijo Barrett, como siempre. «¿Ves? No te importa un bledo». Barrett estaba exasperado, pero eso no era nada nuevo. Jack Bernstein lo exasperaba desde el momento en que se habían conocido, 4 años antes, en 1980. Entonces los dos tenían 12 años. Barrett ya andaba por el 1,80 m, fornido y fuerte. Jack era delgado y pálido, demasiado pequeño para su edad y más pequeño todavía cuando estaba al lado de Barrett. Algo los había unido, quizá la atracción de los opuestos.
Barrett valoraba y respetaba la mente rápida y ágil de ese muchacho pequeño, y sospechaba que Jack lo había buscado como protector. Jack necesitaba protección. Era el tipo de persona a la que daban ganas de pegarle sin ningún motivo especial, aunque no hubiera dicho nada, y cuando finalmente abría la boca, uno sentía aún más ganas de pegarle. Ahora tenían 16 años, y Barrett había alcanzado la estatura que esperaba definitiva, 1,92 m. Pesaba bastante más de 100 kilos, tenía que afeitarse todos los días, y su voz era grave y profunda. Jack Bernstein parecía como si no hubiera llegado todavía a la pubertad. Medía 1,62 m, 1,65 m como máximo, y no tenía hombros, y los brazos y las piernas eran tan delgados que Barrett pensaba que se los podía quebrar con una mano. Voz aflautada y nariz afilada y agresiva. Tenía en la cara marcas de alguna enfermedad cutánea, y las cejas gruesas y enmarañadas le dibujaban una raya ininterrumpida a través de la frente, visible a 50 metros de distancia. En la adolescencia, Jack se había vuelto más cáustico, más excitable. Había momentos en los que Barrett casi no lo podía soportar. Ese era uno de ellos. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Barrett. ¿Vas a venir a una de nuestras reuniones? No quiero meterme en nada subversivo. ¿Subversivo?, replicó Bernstein. Una etiqueta. Un apestoso rótulo semántico. Así que para ti cualquiera que desea arreglar un poco el mundo es un subversivo. Bueno, Cristo, por ejemplo, ¿lo llamarías subversivo? Creo que sí, dijo Barrett con cautela. Además, ¿sabes lo que le pasó a Cristo? No fue el primer mártir por una idea, y no será el último. Quieres jugar sobre el seguro toda tu vida. Quieres quedarte ahí forrado de músculos y grasa y dejar que los lobos se coman el mundo. ¿Cómo te sentirás cuando tengas 60 años, Jimmy, y el mundo sea un enorme campo de esclavos, y tú allí encadenado digas, bueno, estoy vivo, así que las cosas no salieron tan mal? Vale más un esclavo vivo que un subversivo muerto, dijo Barrett con frialdad. Si eso crees, eres más imbécil de lo que pensaba. Tendría que aplastarte de un manotazo. No haces otra cosa que zumbar, Jack, como un mosquito. ¿De veras crees que eso que acabas de decir, lo del esclavo vivo? ¿De veras? ¿De veras? Barrett se encogió de hombros. ¿Tú qué piensas? Entonces, ven a una reunión. Sal de tu capullo y haz algo, Jimmy. Necesitamos a hombres como tú. La voz de Jack había cambiado de tono y de timbre. Había dejado de ser quejumbrosa y aflautada. De repente era más grave, más segura, más imperiosa. Hombres de tu estatura, Jimmy, con tu autoridad natural. Serías estupendo. Si pudiera hacerte entender que lo que hacemos es importante. ¿Cómo va a ser un grupo de escolares para salvar el mundo? Los delgados labios de Jack se abrieron y cerraron rápidamente, pero parecieron ahogar la ágil réplica que tenían preparada. Tras una pausa, usando todavía aquella nueva y extraña voz, Jack dijo: No todos somos escolares, Jimmy. La mayoría de los muchachos de nuestra edad son como tú. No conocen el compromiso. Tenemos gente mayor, de 20, 30 y aún más. Si los conocieras, sabrías a qué me refiero. Habla con Pleyel si quieres saber en qué consiste la verdadera dedicación. Habla con Hawksbill. En los ojos de Jack apareció un brillo travieso. Quizá quieras venir solo a conocer a las chicas. Tenemos algunas en el grupo. Te advierto que son bastante liberadas. Te lo digo por si te interesan esas cosas. ¿Ese grupo es comunista, Jack? No, no decididamente. Claro que tenemos nuestros marxistas, pero es que en cuanto a tendencias políticas hay un poco de todo. De hecho, nuestra orientación básica es anticomunista, porque creemos que el Estado tiene que interferir lo menos posible en la vida y el pensamiento, y tú sabes que los marxistas son planificadores. En ese sentido, somos casi anarquistas. Hasta se nos podría calificar de derechistas radicales, puesto que nos gustaría desmontar gran parte del aparato de gobierno. ¿Te das cuenta del poco sentido que tienen esas etiquetas políticas? Estamos tan a la izquierda que somos derechistas, y estamos tan a la derecha que somos izquierdistas. Pero tenemos un programa. ¿Vendrás a una reunión? Háblame de las chicas. Son atractivas, inteligentes y sociables. Algunas quizás se interesen en un grosero apolítico como tú, al ver semejante pedazo de carne. Barrett asintió. Quizá vaya a la próxima reunión. De lo que más estaba cansado Barrett era del acoso de Bernstein.
Los grandes temas políticos nunca le habían apasionado, pero le dolía que lo acusaran de que no tenía sensibilidad o de que no hacía nada para impedir que el mundo se fuera al infierno, y con esos lloriqueos constantes Jack lo había empujado a decidirse. Asistiría a una reunión de ese grupo clandestino. Vería todo con sus propios ojos. Esperaba encontrar sobre todo locos amargados y soñadores fútiles, y no ir nunca a una segunda reunión, pero al menos Jack no podría volver a decirle que había rechazado de plano el movimiento. Una semana más tarde, Jack Bernstein le anunció que habían organizado una reunión para la noche siguiente. Barrett asistió. La fecha era el 11 de abril de 1984. Una noche fría, de lluvia y viento, con un aire que anunciaba nieve. Clima típico de 1984. El año estaba maldito, decía la gente. Hacía mucho tiempo aquel hombre había escrito un libro sobre 1984, prediciendo cosas horribles de todo tipo, y aunque ninguna de esas cosas terribles había sucedido en Estados Unidos, el país tenía otros problemas, que el clima parecía tipificar. Se tenía la certeza de que ese año no llegaría la primavera. En Nueva York, a mediados de abril, había por todas partes montículos de nieve opaca y gris, excepto en las calles del centro donde había incrustados filamentos de calefacción. Los árboles seguían desnudos y no asomaba ningún brote. Mal año para la gente, tenso y tormentoso, pero quizá no tan mal año para la revolución. Jimmy Barrett se encontró con Jack Bernstein en la estación de metro cerca de Prospect Park. Viajaron juntos hasta Manhattan y salieron en Times Square. El tren al que subieron tenía aspecto viejo y gastado, pero eso no era nada malo, raro. Todo estaba gastado y viejo en el 9º año de lo que llamaban la depresión permanente. Caminaron por la calle 42 hasta la 9ª avenida y entraron en el vestíbulo de una torre dorada de 80 pisos, uno de los últimos rascacielos construidos antes del pánico. La puerta de un ascensor se abrió con un crujido. Jack oprimió el botón del sótano y bajaron. ¿Qué tengo que decir cuando pregunten quién soy?, quiso saber Barrett. Deja todo en mis manos, dijo Jack. La importancia le había transfigurado la cara pálida y manchada. Ahora estaba en su elemento. Jack el conspirador, Jack el subversivo, Jack el conjurado de los sótanos. Barrett se sentía incómodo, torpe e ingenuo. Salieron del ascensor, recorrieron un pasillo de techo bajo y llegaron ante una puerta verde cerrada, contra la que estaba apoyada una silla. Junto a la silla, en el pasillo, había una chica. Barrett calculó que tendría 19 o 20 años. Gorda y de baja estatura, con piernas gruesas visibles debajo de la falda corta. También llevaba el pelo corto, a la moda, pero su relación con la moda terminaba allí. Debajo de un suéter rojo de lana abultaban unos pechos caídos, sin sostén. Su único maquillaje era una mancha azul luminiscente en los labios, aplicada de manera irregular. De una comisura de la boca le colgaba un cigarrillo. Parecía deliberadamente desaliñada, ordinaria, barata, como si encontrara alguna virtud en encorvar los hombros y hacerse cuenta que era una campesina. Parecía una caricatura de todas las chicas izquierdistas que desfilaban en las manifestaciones de protesta declamando cosas. Era mujerzuela desastrada. Sería la clase de chica típica del grupo. Atractivas, inteligentes y sociables, había dicho Jack, cebándole astutamente la trampa con la promesa de la pasión. Pero por supuesto, la idea que Jack se había formado de lo que era una chica atractiva no tenía por qué coincidir con la suya. A Jack, con pocos amigos, escuálido, mordaz, cualquier chica que se dejase manosear un poco le parecía Afrodita. Los chicos sucios encontraban virtudes en chicas sucias que Barrett, no tan limitado por naturaleza, solía no ver. «Buenas noches, Janet», dijo Jack con voz de nuevo tensa. La chica lo contempló con frialdad y después miró a Barrett de arriba abajo. «¿Quién es ese?» «Jimmy Barrett, compañero de clase. No hay problemas, políticamente ingenuo, pero ya aprenderá». «¿Le dijiste a Pleyel que lo ibas a traer?» «No, pero respondo por él». Jack se acercó más a la chica. De manera posesiva, le puso una mano sobre la muñeca. «Deja de actuar como una comisario y déjanos entrar, cariño?» Janet se soltó la mano. «Esperad aquí, veré si está de acuerdo».
La chica se metió por la puerta verde. Es una chica maravillosa, dijo Jack volviéndose hacia Barrett. A veces se hace la bravucona, pero tiene buen carácter. Y sensualidad. Es una chica muy sensual. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Barrett. Jack se ruborizó y los labios se le comprimieron en una línea chata y furiosa. Créeme, lo sé. ¿Quieres decir que no eres virgen, Bernstein? Corta de una vez. La puerta se abrió de nuevo. Janet estaba allí, y con ella había un hombre delgado, de aspecto reservado, con el pelo totalmente gris pero la cara sin arrugas, de manera que podía tener tanto 50 como 30 años. Sus ojos también eran grises, y lograba ser delicado y penetrante al mismo tiempo. Barrett vio que Jack Bernstein se ponía tenso. Es Pleyel, susurró Bernstein. La chica dijo, se llama Jim Barrett. Bernstein dice que responde por él. Pleyel asintió con afabilidad. Aquellos ojos grises recorrieron con rapidez la cara de Barrett y costaba resistirse mientras la taladraban. Hola, Jim, dijo Pleyel. Me llamo Norman Pleyel. Barrett asintió. Sonaba extraño oír que Janet y Pleyel lo llamaran Jim. Toda su vida había sido Jimmy para los conocidos. Es compañero mío de clase, dijo Jack. Lo he estado aleccionando, haciéndole ver sus responsabilidades ante la humanidad. Finalmente decidió asistir a una de las reuniones. Además, sí, dijo Pleyel, nos encanta que estés aquí, Jim. Pero antes de entrar, tienes que entender algo. Por asistir a esta reunión, incluso como observador, corres riesgos. El gobierno se opone a esta organización. Tu presencia aquí podrá ser usada en tu contra en algún momento del futuro. ¿Está claro? Sí. Además, como todos vivimos en riesgo constante, tengo que recordarte que todo lo que ocurra aquí esta noche es confidencial. Si descubrimos que utilizas tu privilegio de invitado para divulgar algo que has oído, nos veremos obligados a actuar contra ti. Así que si entras, te expones a dos peligros, el del gobierno actualmente constituido y el nuestro. Si lo deseas, tienes ahora la oportunidad de irte sin ningún estigma. Barrett titubeó. Echó una mirada a Jack, cuyo rostro mostraba evidente tensión. Sin duda esperaba que eludiera los riesgos y se fuera a casa, deshaciendo todo su trabajo de proselitismo. Barrett se lo pensó seriamente. Le estaban pidiendo que se comprometiera por adelantado, antes de conocer el grupo. En el momento de atravesar la puerta, se metería en un cúmulo de responsabilidades. Me gustaría entrar, señor, murmuró. Pleyel parecía contento. Abrió la puerta. Al pasar por delante de la chica baja y hosca, Barrett se sorprendió de ver que ella lo miraba con cálida aprobación, quizá hasta con deseo. Ella se quedó fuera, vigilando la puerta. Pleyel entró delante. Jack susurró en el oído de Barrett. Ese hombre es uno de los seres humanos más notables de todas las épocas. Podría haber estado hablando de Goethe o de Leonardo. La habitación era grande y cavernosa y fría, y hacía por lo menos 8 años que no se pintaba. Había varias filas de bancos de madera mirando hacia un escenario vacío. Una docena de personas habían puesto algunos de los bancos formando más o menos un círculo. Entre esas personas había 2 o 3 chicas, un hombre bastante calvo y un grupo de muchachos que parecían estudiantes universitarios. Uno de ellos leía en voz alta algo escrito en una larga hoja de papel amarillo, y los demás lo interrumpían cada pocos segundos para señalarle algo. En este momento de crisis sentimos que... No, debería decir todos los hombres tienen que sentir que... No estoy de acuerdo. Así suena forzado y... ¿Podemos volver a la frase anterior, donde hablas de la amenaza a la libertad que representa la... Barrett observó la discusión sin placer. Toda esa crítica detallista de la fraseología de un manifiesto le parecía muy aburrida y deprimente. Eso era, esencialmente, lo que había esperado encontrar allí, un grupo de puntillosos imprácticos en un sótano ventoso, peleándose furiosamente por mínimas diferencias semánticas. ¿Eran esos los revolucionarios que salvarían al mundo del caos? Lo dudaba mucho. En un instante, la discusión se transformó en un alboroto. 5 personas hacían al mismo tiempo sugerencias a gritos para revisar el panfleto. Pleyel no hablaba. Parecía apenado, pero no hacía ningún esfuerzo por salvar la reunión. En la cara de Jack Bernstein había una expresión dolida y contrita. La puerta se abrió de nuevo y entró por ella un hombre de menos de 30 años.
Ese es Hawksbill, dijo Bernstein, codeando a Barrett. El famoso matemático era un hombre del montón, regordete, desaliñado y mal afeitado. Llevaba unas gafas de cristal grueso y un voluminoso suéter azul, pero no corbata. El pelo castaño rizado le empezaba a ralear en la coronilla, pero a pesar de eso tenía el aspecto de un estudiante de segundo curso. El hombre, sin duda, era más importante de lo que aparentaba, pensó Barrett. El año anterior los periódicos no se habían cansado de mostrar las hazañas de Hawksbill, momentáneo héroe científico que había causado sensación en aquel congreso científico de Zúrich o Basilea, al leer el texto de su ponencia sobre las ecuaciones relacionadas con el tiempo. Los periódicos habían comparado la obra de Edmund Hawksbill a los 25 años con la obra de Albert Einstein a los 26, y no desfavorablemente. Y allí estaba, miembro de esa sórdida célula revolucionaria. Toda su brillantez era interna. Un hombre con esos ojitos de cerdo, ¿cómo podía ser un genio? Hawksbill puso en el suelo el maletín y dijo sin preámbulo: Metí los vectores de distribución en el ordenador de la Universidad de Nueva York sin que nadie se diera cuenta. El resultado es la desintegración de ambos partidos políticos, una elección presidencial no concluyente y la formación de un sistema político totalmente diferente y no representativo. ¿Cuándo?, preguntó Pleyel. A los 3 meses de las elecciones, con un margen de error de 14 días, dijo Hawksbill. La voz que salía de aquel cuerpo bajo y fornido carecía por completo de resonancia y de inflexión. Era una pálida corriente de sonido flácido. Es probable que las persecuciones empiecen en febrero, cuando la nueva administración intente reprimir a los disidentes con el argumento de restablecer el orden. Muéstranos los parámetros, dijo el hombre que había estado leyendo el borrador del manifiesto en la hoja de papel amarillo. Quiero que nos expongas todo paso a paso, Hawksbill. Seguramente no es necesario. Si nosotros, dijo Pleyel. No, lo voy a explicar, dijo el matemático, sin inmutarse. Empezó a sacar papeles del maletín. Punto 1. La elección en 1972 del presidente Delafield del nuevo Partido Conservador Americano, que lleva a cambios fundamentales en el papel económico del gobierno y conduce al boom de 1973. Punto 2. El pánico de 1976, que marca el comienzo de la depresión permanente. El punto 3 es la victoria del Partido Liberal Nacional en 1976, cuando los conservadores americanos solo ganaron en 2 estados. Ahora, si relacionamos las elecciones de 1980 con sus corrientes perturbadoras extremadamente sutiles. Sabemos todo eso, dijo una voz aburrida. Hawksbill se encogió de hombros. Tomando bloques análogos de votantes, es posible demostrar matemáticamente que ninguno de los grandes partidos tiene posibilidades de conseguir la mayoría en noviembre, lo que le obligará a la Cámara de Representantes a hacer esa elección, pero como consecuencia de la situación generada por las elecciones parlamentarias de 1982, incluso por ese método, resultará imposible elegir presidente, con lo cual el país será un caos. Exacto, dijo Hawksbill. Barrett notó que el comentario había salido de un punto cercano a su codo izquierdo. Miró hacia abajo y vio a Janet. Absorto en la cantinela de Hawksbill, ni siquiera se había dado cuenta de la presencia de ella en la habitación, pero allí estaba, a su lado, muy cerca en realidad. Jack Bernstein parecía molesto, a juzgar por su mirada. «Lo que están diciendo, ¿no te parece aterrador?», comentó la muchacha. Barrett comprendió que le hablaba a él. Sabía que las cosas estaban mal, dijo con voz tensa, pero no creía que tanto. Si llega a suceder todo eso, sucederá. Si el ordenador de Ed Hawksbill dice que va a suceder, sucederá. La llamamos la Segunda Revolución Americana. Norm Pleyel está en contacto con hombres importantes de todo el país, tratando de encabezarla. A Barrett aquello le parecía irreal. Sabía, por supuesto, que había huelgas, marchas de protesta, sabotajes. Sabía que millones de personas se habían quedado sin trabajo, que habían devaluado el dólar 4 veces desde 1976, que los países comunistas seguían presionando, aunque su economía no estuviera tampoco en buena forma, y que la estructura política de la nación era un lío, con los viejos partidos extintos y los nuevos fragmentados en bloques minoritarios. Pero tanto él como todas las personas que conocía tenían la sensación de que aquello se arreglaría después de un tiempo.
La gente del sótano parecía adoptar una posición deliberadamente pesimista. Una revolución, el fin de la Constitución vigente. Janet le ofreció un cigarrillo. Barrett lo aceptó, dándole las gracias con un movimiento de cabeza. Se sentaron juntos en el banco. El muslo caliente de la muchacha se apretaba contra el suyo. Jack estaba al otro lado de Janet y cada vez parecía más molesto. Barrett se sorprendió pensando que esa chica no tendría tan mal aspecto si perdiera 10 kilos, si se comprara un sujetador decente, si se le lavara la cara más a menudo, si se pusiera algo de maquillaje. Y entonces su fácil aceptación lo hizo sonreír. A primera vista le había parecido una cerda, pero ya había empezado a cambiar de opinión. Sentado tranquilamente en un rincón de la habitación, trató de seguir lo que pasaba en la reunión. El punto central era Hawksbill y los que lo interrumpían. Pleyel, el supuesto líder del grupo, se mantenía al margen. Pero Barrett notaba que cuando la conversación se descarrilaba demasiado, Pleyel intervenía y ponía las cosas en su lugar. El hombre dominaba el arte de conducir sin dar la sensación de que conducía, y eso impresionó a Barrett. Pero todo lo demás no le impresionó nada. Todos parecían muy seguros de que el país iba mal y concordaban en que había que hacer algo. Pero más allá de ese punto, todo era bruma y caos. Ni siquiera podían ponerse de acuerdo para el texto de un manifiesto que distribuirían delante de la Casa Blanca. ¿Y para qué hablar del programa para rescatar la Constitución? Esas personas parecían tan fragmentadas como el club de ajedrez de un colegio de secundario y tan capaces de ejercer la fuerza política. Bernstein esperaría que tomase en serio a ese grupo. ¿Qué meta tenía? ¿Qué métodos? Él sería ingenuo en el plano político, pero al menos podía formarse un juicio acerca de ese comité de fervorosos revolucionarios y verles las deficiencias. La monótona conversación se prolongó casi 2 horas más. A veces se volvía apasionada, pero sobre todo era aburrida. Pura dialéctica y teoría hueca. Barrett veía que quien hablaba más y más fuerte era Jack Bernstein, seguramente el más joven del grupo, soltando cascadas de pirotecnia verbal. Allí Jack parecía estar en su elemento. Pero las palabras tenían muy poca sustancia. Barrett percibía sobre todo la evidente entrega de Pleyel a la causa, la evidente agudeza mental de Hawksbill y el evidente amor a la retórica fogosa de Jack, pero estaba convencido de que había perdido el tiempo asistiendo a esa reunión. Hacia las 11, Janet dijo: ¿Dónde vives? En Brooklyn. ¿Sabes dónde queda el Prospect Park? Yo soy del Bronx. ¿Trabajas? No, estudio. Ah, sí, claro. Eres compañero de clase de Jack. Janet parecía estar estudiándolo. ¿Eso significa que tenéis la misma edad? Sí, 16. Pareces mucho mayor, Jim. No eres la primera que lo dice. Quizá podríamos vernos en algún momento, dijo ella, es decir, sin intenciones revolucionarias. Me gustaría conocerte mejor. Por supuesto, dijo Barrett. Buena idea. De repente, Barrett se encontró preparando una cita. Se justificó diciéndose que eso era lo que correspondía, hacer que una chica tan gorda y fea se ilusionase alguna vez en la vida. Sin duda resultaría fácil. Entonces no se daba cuenta de que al organizar esa salida con Janet estaba destrozando a Jack Bernstein, pero más tarde, cuando lo pensó, llegó a la conclusión de que no había hecho nada malo. Jack le había dado la lata intentando convencerlo de que fuera a ese lugar, prometiéndole que conocería chicas. ¿Y acaso tenía él la culpa de que la promesa se hubiera cumplido? Esa noche, mientras volvían en metro a Brooklyn, Jack estaba tenso y triste. Fue una reunión aburrida, dijo. No siempre salen así. Me imagino. A veces algunos se dejan dominar por la dialéctica, pero la causa es buena. Sí, dijo Barrett. Supongo que sí. Entonces, no tenía pensado asistir a otra reunión. Pero se equivocaba, como le ocurriría tantas veces en aquellos años. Barrett no sabía que la pauta de su vida adulta había quedado fijada en aquel sótano ventoso, ni que se había comprometido de manera ineludible, ni que había iniciado una relación amorosa duradera, ni que esa noche había encontrado su némesis. Tampoco imaginaba que acababa de transformar a un amigo en un enemigo salvaje y vengativo, que un día lo arrojaría a un extraño destino. Bueno, y este es el fin de estos 2 capítulos. Bastante
intensos. Me gustó muchísimo conocer la historia previa de nuestro personaje principal y cómo ingresó a esta organización clandestina. Escuchamos a los nombres principales: Bernstein, Hawksbill y Pleyel, esos personajes que van a determinar el futuro de nuestro personaje. Espero que hasta el momento les esté interesando esta historia tanto como a mí. La verdad que la idea me parece fantástica, una prisión en el pasado para hombres separado de las mujeres en el tiempo. Es la verdad que muy interesante y sobre todo la condición de estos presos que no han hecho nada más que pensar diferente. Mañana continuaremos con 2 capítulos más. Espero que estén ahí para poder escucharlo y